El módulo de seguridad industrial consta de cuatro grupos: la gestión administrativa, la gestión técnica, el manejo de talento humano y los procedimientos y programas operativos básicos. Dentro de talento humano nosotros tenemos dos grupos: el entrenamiento y el personal. Dentro de personal nosotros podemos definir las personas, o están definidas las personas del módulo de seguridad industrial. Por ejemplo, en este caso hemos definido a Jorge Roberto Torres López con su cédula de ciudadanía, el género, la nacionalidad y varios datos relacionados con el puesto de trabajo. En este caso, por ejemplo, si queremos definir un puesto de trabajo del empleado, nosotros deberemos configurar el sitio de trabajo. En este caso, por ejemplo, me he creado la planta baja. En la planta baja, bajo la planta baja, el departamento de contabilidad. Dentro del departamento de contabilidad, la sección, la oficina del contador, la oficina de ingreso de impuestos, el pasillo principal. Y por ejemplo, dentro de la oficina del contador, ¿qué equipo es el que trabaja? Y en este caso, el equipo contable. Si nosotros regresamos a la pantalla de personal, nos damos cuenta que para la planta baja nosotros tenemos definido el departamento contable. Dentro del departamento contable tenemos las tres secciones: oficina del contador, oficina de ingresos de impuestos y pasillo principal. Y dentro del equipo de trabajo de la oficina del contador tenemos el equipo contable. Así vamos definiendo la parametrización de la persona. Podríamos definir un supervisor, en este caso, de esta manera. He definido una posición de operador de seguridad, que es una pantalla parametrizable. Si nosotros picamos en Position Name, nos da una pantalla en donde nosotros podemos definir la posición del trabajo. En este caso solamente está definido operador de seguridad, por eso nos muestra en este campo solamente ese campo. El email, podemos adicionar la foto del empleado como información básica del empleado. Dentro de esta pantalla nosotros tenemos tres pestañas: la primera, que es personal; la segunda, que es membership; y la tercera, que es historia del empleado. En personal nosotros hemos definido información personal del empleado, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, un email personal, una persona cercana o de contacto y un teléfono alternativo, o información adicional que la podemos ir llenando por cada persona. Dentro de Membership podemos llenar si es que este empleado ha sido o ha pertenecido durante su tiempo de trabajo a clubes dentro de la empresa. Por ejemplo, en este caso he definido a Club Social y Deportivo Epeflopej. Asimismo, dentro del historial nosotros podemos definir si dentro de la institución, durante un periodo de tiempo, él ha permanecido o ha tenido un historial en varios cargos. Para este caso yo he definido que como operador de seguridad ha estado a full time durante este periodo de tiempo. Esta es la pantalla de personal. Aquí podemos definir, como les indiqué, la información básica del empleado. Okay, vamos a irnos ahora al siguiente menú de la parte de talento humano. En esta sección nosotros tenemos el entrenamiento. Nosotros tenemos unas pantallas de parametrización, por ejemplo, el Training Room. En el Training Room yo voy a definir todas las salas de capacitación que posee mi empresa. Voy a llenar una capacitación. ¿Qué es lo que me pide? Por ejemplo, voy a realizar una capacitación en el cuarto o en la sala de capacitación número 1 para 10. El número de entrenados va a ser 10. ¿Cuál es el nombre de la reserva? Es una capacitación para equipos de seguridad. ¿Qué fecha? La descripción de la capacitación, el inicio, el fin, el número de personas, por quién fue reservado, para quién fue reservado, cuál es el entrenador, qué especialidad tiene el entrenador, cuántas horas de entrenamiento se va a dar en esta capacitación, observaciones, y si el estatus del training fue ejecutado, está por ejecutarse o no fue ejecutado, y el staff de la capacitación. Finalmente nosotros podríamos sacar un reporte que nos va a decir de la capacitación de equipos de seguridad
la información básica de la capacitación, ¿sí? Adicional, nosotros podríamos sacar el informe de cuántos entrenamientos han sido dados por la empresa. En este caso tenemos solamente un registro. Vamos a cerrar esta parte y ahora vamos a dirigirnos a la parte de la gestión administrativa. En la gestión administrativa nosotros manejamos el tema de comités. En estos comités vamos a definirlo de la siguiente manera. El comité nosotros lo definimos con un tipo de documento que es una parametrización en el sistema. En este caso he colocado comité paritario. Un código de documento que es un número que el sistema lo da secuencialmente. A qué área de trabajo aplica el comité, cuántos empleados, en qué provincia, en qué ciudad y cuál es el estatus del comité, si está aprobado, si está por aprobarse o es el actual o está expirado. ¿Cuáles son los miembros de este comité? Yo puedo definir cuál es el presidente, cuál es el vicepresidente, el primer vocal y el segundo vocal con su respectivo suplente. Puedo definir las sesiones de trabajo que ha tenido este comité. Por ejemplo, en este caso yo he tenido una reunión para la revisión de los equipos de personal. Qué fecha ha sido realizada la reunión y qué tipo de reunión, si es ordinaria o extraordinaria. Y dentro de esta reunión yo tengo los temas que se han tratado en esta reunión. Por ejemplo, en este caso yo he definido que se validará el inventario de la bodega del equipo de protección personal, cuál es el responsable y qué fecha es la fecha de cumplimiento. Bajo esta pantalla yo podría sacar un reporte de la reunión, ¿sí? En este caso, este es un formato del reporte de la reunión donde me da datos básicos de la reunión más los temas tratados en la reunión. De igual forma, yo podría sacar un reporte en este caso el reporte es es el indicado anteriormente. Esto es para el manejo de comités y subcomités paritarios que podríamos llenar la información como les indiqué anteriormente. Dentro del manejo administrativo también nosotros manejamos una pantalla en donde nosotros podemos indicar cuáles son las últimas regulaciones que ha dado el equipo de seguridad. Netamente es el registro es el ingreso de un registro, que podríamos decirle el registro número 10, la revisión número 1, y el estado del reglamento, en este caso, si está validado, si está por aprobarse o ya ha sido expirado. En este caso vamos a llenar uno que diga validado y diga reglamento aprobado el 14 de abril del 2016. ¿Qué nos permite este reglamento? Tener un registro del reglamento como tal y poder anexar el archivo que fue aprobado por la empresa para el reglamento, ¿sí? Vamos ahora a revisar un poco el tema de los procedimientos y programas operativos básicos. ¿Qué tiene este menú? Este menú contiene dos módulos, el módulo de records y el módulo de equipos de protección personal. En el módulo de equipo de protección personal netamente nos permite hacer el ingreso de los equipos de protección personal que maneja la empresa. Para este caso tengo un ejemplo, el equipo de protección casco tipo 1, cuál es el peligro, es impacto de objetos en sentido vertical, qué parte de la cabeza puede estar afectada, qué parte del cuerpo, perdón, puede estar afectada, en este caso la cabeza, la imagen que hace referencia a este equipo de protección, que si ustedes se fijan y damos un zoom, es un casco, y podemos ir llenando por cada equipo de protección
a qué peligro está expuesto, cuál es la señalética de prevención, en este caso la señalética de prevención para este ejemplo es caída de objetos, que debería estar aplicada en la empresa, y cuáles son las especificaciones técnicas de este equipo de protección. Es un casco de seguridad tipo 1 y toda la especificación técnica del equipo como tal. ¿Okay? Nosotros podríamos sacar un reporte de los equipos de protección personal. Dentro de este menú también se encuentra el manejo de registros. En el manejo de registros lo que vamos a tener es el registro de accidentes, incidentes o enfermedades. De esta manera, es una pantalla que nos indica o que nos permite parametrizar un tipo de documento que nos va a dar una secuencia. En este caso he colocado registro de eventos. El evento es el 000 en este caso. Yo podría hacer que inicien uno, bueno, en este caso lo he dejado con 0. Y yo puedo parametrizar qué tipo de registro es, si es un accidente, si es un incidente. En esta pantalla me voy a Record Types y aquí defino, es un accidente y qué clasificación de accidentes yo tengo: aplastamientos, atropellamientos, caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, cortes, electrocución, impacto, etc. En esta pantalla yo podría definir los incidentes de esta manera. Y podría realizar la clasificación. Casi caídas y así sucesivamente. Cuando yo llene el registro, yo podría decir, ¿este es un accidente o es un incidente? Automáticamente el siguiente campo me dirá qué tipo de clasificación. Es un incidente, que es caída al mismo nivel, que es justamente el registro que parametricé anteriormente. Voy a dejarle con accidente como estaba puesto anteriormente, accidente, y le he puesto caída al mismo nivel. Okay. La fecha del accidente, la fecha en que fue reportado el accidente, el empleado, y información varia del accidente. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál es la información del accidente? La parte del cuerpo que ha sido afectada. ¿Cuál es el agente que causó el accidente? ¿Cuál es la descripción del accidente? ¿Qué consecuencia tuvo el accidente? Los días de ausentismo de la persona que sufrió este accidente. Esta como información básica del accidente en la cabecera del registro. Por cada cabecera del registro yo puedo tener un detalle adicional, que son las causas raíces del accidente. En este caso he llenado como ejemplo piso mojado. ¿Cuál es la acción las acciones que yo he hecho o he realizado para este accidente? Las acciones correctivas inmediatas, las acciones preventivas y las acciones proactivas. Puedo ingresar las fotos del accidente en varios registros, puedo tener varios registros, puedo hacer preguntas sobre el accidente, puedo tener un listado de revisiones y cierres de personas involucradas en el accidente, ¿sí? Del supervisor, puedo tener los comentarios del supervisor, puedo tener los comentarios del superintendente y puedo tener los comentarios del manager. En este caso no está llena esa información, pero se la puede llenar. Puedo llenar las causas directas e indirectas que causaron el accidente, la acción uso estándar, los factores de trabajo. Finalmente, en esta pantalla puedo llenar accidentes, incidentes o enfermedades dependiendo del tipo de acción que se presente en la empresa. El resultado de
de este registro me lleva a una matriz de incidentes o enfermedades, en donde tengo el detalle o la información del accidente como tal. Dentro de esta opción también nosotros podemos manejar el registro de planes de emergencia, ¿sí? En esta sección nosotros podemos llenar información sobre el plan de emergencia, a qué centro de trabajo, a qué área de la empresa está direccionada, el número de trabajadores, si tiene planes de emergencia, las brigadas que forman este plan de emergencia, los brigadieres de este plan de emergencia, el equipo de protección que va a utilizar el plan de emergencia, los simulacros que se pueden realizar en este plan de emergencia, el responsable y la fecha, y los protocolos que pueden ser activados en este plan de emergencia. Puedo sacar un reporte del plan de emergencia y tendré un registro, ¿no?, en donde me indican la información del plan como tal, las brigadas, los brigadistas, los simulacros, y si tengo información llenada en las otras pestañas, me indicará esa información en este reporte. En la parte de la administración técnica, nosotros tenemos o manejamos las matrices de evaluación de riesgos 3x3 y la matriz de medición de riesgos. En la matriz de riesgos 3x3, nosotros tenemos un menú en donde en primer paso deberíamos parametrizar el sistema de la siguiente manera. Vamos a parametrizar los niveles de riesgo. En este caso yo ya tengo parametrizados los niveles de riesgo: riesgo trivial, riesgo tolerable, moderado, intolerable e importante, con su respectivo color. Yo puedo modificar o puedo definir qué color o qué riesgo o qué nivel de riesgo, eso lo puedo definir. En este caso ya se encuentra parametrizado. Puedo definir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, si es alta, baja y media, o baja, media, alta. Voy a definir la consecuencia, si es dañino, si es ligeramente dañino o si es extremadamente dañino. Finalmente, el sistema me permite construir la matriz de evaluación del riesgo, en donde bajo las combinaciones de probabilidad y consecuencia yo defino qué nivel de riesgo. Para este caso yo he definido que para la probabilidad baja y la consecuencia ligeramente dañino, el riesgo es trivial y se me marca con el color definido en el nivel de riesgo. Si la probabilidad es baja y es dañina, el riesgo es tolerable. Y así sucesivamente para cada combinación de probabilidad y consecuencia, teniendo la matriz de evaluación 3x3. Ok, con esta parametrización yo puedo llenar mi matriz o mi matriz de riesgos 3x3.
en donde voy a hacer una evaluación al puesto o a la posición o a una posición de la empresa. En este caso escogí la posición abogado. Para el abogado he definido. Para el factor físico, que es una parametrización previamente creada, si yo le doy clic en la descripción del riesgo, yo voy a ir a una pantalla en donde yo voy a definir todos los factores de riesgos que posee mi empresa: factores físicos, mecánicos, químicos, ergonómicos, biológicos. Entonces en este caso he escogido el factor físico y voy a definir los riesgos que tiene este factor físico o que están atados al factor físico. En este caso yo he parametrizado anteriormente una pantalla en donde le he indicado que para que la iluminación excesiva corresponde a un factor físico, la iluminación insuficiente a un factor físico, y he definido para factores químicos, para factores biológicos, para factores mecánicos. En esta pantalla podemos llenar todos los riesgos y a qué tipo de riesgo está asociado. Finalmente, en esta matriz me indicará, si yo tengo un factor biológico, me indicará los riesgos asociados a ese factor biológico. Si yo tengo un factor físico, me indicará los riesgos asociados a ese factor físico, y escogeré el factor o el riesgo que voy a evaluar o que voy a calificar. En este caso, para el factor físico, para el riesgo iluminación insuficiente, para la probabilidad alta y extremadamente dañino, yo le he calificado al riesgo como importante. Para este riesgo o para esta calificación o esta certificación, yo puedo tener un control o un plan de control y mitigación en donde yo puedo llenar la información de cuál es el peligro, cuál es la mitigación, cuál es el control, cuál es la recomendación y cuál es la observación. Finalmente, el resultado de esta matriz me indicará la información de cada uno por cargo de cada uno de los riesgos del nivel de riesgo al que está sometido cuando la probabilidad es alta y extremadamente dañino, que es el dato que ingresamos en la pantalla. Dentro de la gestión técnica, nosotros también manejamos el menú de la matriz de medición del riesgo. En este caso, nosotros vamos a utilizar o vamos a parametrizar en primera instancia la metodología que fue utilizada en la medición. Para este caso le voy a poner método 1 como ejemplo nada más. Y en la matriz de medición de riesgos, en transacciones, vamos a ingresar la información. De igual forma, en este caso, para el cargo nuevamente abogado, le voy a decir qué género tiene este cargo. Si tiene discapacidad, cuál es el porcentaje de discapacidad. Y una breve descripción de una vez grabada la información, marco la pestaña de la medición del riesgo y voy a llenar la información en este caso. Para el tipo de riesgo, factor físico, para la iluminación insuficiente, utilizado la metodología 1, la calificación es
En esta misma pantalla me permite, o el sistema me permite, ingresar el control y mitigación de esta medición. Finalmente, el sistema me permitirá obtener un listado del reporte de medición de riesgos. Este es un resumen del módulo de seguridad industrial.